Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. San Francisco es producto de la inmigración es una certeza en nuestra historia. La inmigración italiana fue la más numerosa, fue en términos cuantitativos la más importante. La que le siguió en importancia cuantitativa es la comunidad española, la inmigración de España. Vamos a hablar de la colectividad española en esos primeros años de San Francisco, primeras décadas de San Francisco. Arturo, ¿los españoles fueron llegando en paralelo con los italianos o un poquito después? No, aquí a la colonia. En paralelo, porque hay españoles. Entre los primeros inmigrantes ya hay españoles. Sí. Sí, incluso entre los compradores de terrenos en los principios. Es más, José María Villar y Fernández, que fue, digamos, el empresario español, tal vez máximo empresario español que hubo en aquella época en San Francisco, era amigo de Iturraspe, y él llega a San Francisco cuando esto apenas estaba fundado, precisamente por su relación con José Bernardo Iturraspe, a quien conoce en Santa Fe. El enterado del proyecto de Iturraspe. Entre los compradores de las primeras tierras también hay españoles. También, sí, hay españoles también. Hay españoles, hay suizos. Alemanes, sí. Hay muchos apellidos como Calvermaten, Carlen, Los Diel, en fin, hay mucha gente de apellidos, ¿no es cierto?, sajones que han estado entre los primeros que se instalan acá en San Francisco. La lista es de 80 y pico de personas, de 80 y pico de familias, o sea que hay muchos. Y había de distintas nacionalidades. Pero en el caso de los españoles, que llegan junto con todas las demás corrientes étnicas, se instalan en San Francisco, y uno de ellos, ya te digo, era José María Villar y Fernández, que fue una persona prominente dentro de la sociedad de San Francisco hasta que fallece en el año 1943. O sea que durante todo ese periodo, esos prácticamente 50 primeros años de San Francisco, él fue una persona muy destacada. El tema de la colectividad se forma en el año 1901 hacia la sociedad. Antes de pasar a la colectividad, dentro de la actividad económica, el perfil de los españoles estaba más vinculado al comercio, ¿verdad? La mayoría era comerciante. Pero vos tenías a Lenis, Elías Lenis, que era tambero. Claro. Elías Lenis se dedicaba al tambo. Claro. Pero sí, la mayoría de los inmigrantes españoles que estaban radicados en esta zona estaban dedicados al comercio. Bien. Precisamente Villar y Fernández era comerciante, Trigueros de Godoy, que era español, era comerciante, Benito era comerciante, Grande era comerciante, en fin, son todos apellidos españoles de comerciantes de aquel tiempo. A los poquitos años de existencia de San Francisco ya se organizaban como colectividad. En colectividad, en razón de que, como los italianos estaban organizados en la Sociedad 20 de Septiembre y Laboro, tenían también la Sociedad Operaria, en fin, ¿por qué? Porque eran mutuales que de alguna manera le proveían a los miembros de esa mutual servicios sociales, por enfermedad, por fallecimiento, asistencia económica si la necesitaban. Entonces se organizaban de esa manera, abonaban una cuota y recibían un beneficio que tenía que ver con esto que te contaba, la salud, la parte económica,
el sepelio, cuando fallecía la persona, o sea, que cumplían los roles que cumplen algunas mutuales todavía el día de hoy. Algunas mutuales del día de hoy, o las obras sociales, en los aspectos que tienen que ver con la salud. Pensemos que si alguien se enfermaba en esa época aquí, para internarlo había que internarlo en Rosario. Hasta el año 16 que se hace el hospital acá. Que se hace el hospital que acá. Se inaugura el hospital Entonces acá. vos necesitabas, tenías un traslado, tenías una mantención, y muchísima gente no tenía los recursos económicos para Sí, y eso. además de lo que podríamos llamarle hoy el salario caído, el tiempo que no había producción, no tenía productividad. Claro. Entonces se crean estas entidades. Y en el año 1901 los españoles se organizan y hacen la Sociedad Española de Socorros Mutuos, precisamente, que así se llama. Socorro mutuo, exacto, un principio solidario, ¿no? Un principio solidario. Esto funciona muy bien, con una gran adhesión, pero allá también por el año 15, 16, comienzan a surgir algunas diferencias entre miembros de la colectividad y forman otra entidad española que se llamaba la Patriótica Española. La Patriótica Española. ¿Los motivos de esas divisiones eran y a veces intereses concretos o ideológicos? ¿O vínculos con la España? No tanto así todavía, eso viene después. Bien. Yo pienso que son algunas ansias de poder de la gente, ¿no es cierto?, de los miembros de la colectividad. Porque vos tenías que, quien aglutinaba la Sociedad Española de Socorros Mutuos era Villar y Fernández. Claro. Era Villar y Fernández. Pero en la otra, la Patriótica Española estaba encabezada por Aurelio Gómez Sixto, sí, que era una persona respetada en el pueblo también, porque era el director del Instituto Hispano-Argentino. Claro, un docente. Un docente, ¿no es cierto? Y el maestro, para aquella época, era una persona... Tenía un rango social el jefe de la estación de trenes, el maestro, ni siquiera el director de la escuela, pero el maestro ya, ¿no es cierto? Alguien que estaba en el Poder Judicial, bueno, era una persona muy especial, muy considerada, que incluso en los actos tenía que hablar, hablaba en los actos, todo. Bueno, entonces, Aurelio Gómez Sixto, que tenía interés en ser agente consular en San Francisco, crea la Patriótica Española. Y desde la Patriótica Española impulsa, con la firma de connacionales, su postulación a agente consular, cuando al mismo tiempo, desde la Sociedad Española de Socorro Mutuos, se impulsaba el nombre de Villar y Fernández para que sea el agente consular. Que en realidad era la persona de mayor prestigio, era Villar y Fernández. Al encontrarse en la Embajada de España entre esta división y esta disyuntiva, resuelven no designar ningún agente consular momentáneamente en San Francisco para los españoles. Algo que con el paso del tiempo... Evitan laudar. En ese momento sí. Para, digamos, no tomar partido por una de las dos facciones en que se había dividido la sociedad en aquel momento, cosa que consigue luego Villar y Fernández años después, ¿no es cierto?, para tener el título aquí en San Francisco, que lo tenía bien merecido, en razón de que fue incluso el donante de la tierra donde está la Sociedad Española en este momento, y fue una persona así altruista completamente, que en algo que continúa todavía con la muerte de él, a través de la Fundación Villar y Fernández. Bien, en cuanto a otro tipo de enfrentamiento que tuvieron en la... Luego la Patriótica Española se disuelve, con el paso del tiempo se desaparece, ¿no es cierto? Y todos los españoles se agrupan en una sola entidad, que es la entidad madre, la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Me interesa que nos cuentes cómo impactó pensemos que en los años 30 sobreviene la Guerra Civil. En España, claro. España. Entre 1936 y 1939. Y 39. Esa profunda división en España entre el fascismo y el republicanismo, y los republicanos, ¿tuvo repercusión acá? ¿Se seguía a 50 años de haber sido fundada San Francisco? ¿Se seguía discutiendo lo que sucedía en las madres patrias? Sí, acá se llevaba, volvió a producirse una división, ya no creando otras entidades, pero sí hubo españoles que tomaron bando por el franquismo y otros que eran con los republicanos. O sea, generalmente la gente de ideas socialistas, ¿no es cierto?, se agrupaban sin nombre, pero a favor de los republicanos. Y los demás lo hacían, ¿no es cierto?, para la parte de la monarquía o del franquismo, que era lo mismo que lo que representaba. A tal punto que
dentro de esas divisiones que tenían y mantenían la profunda fe católica que tenían los españoles, que los caracterizaba incluso, y organizaban misas por la gente de un bando o del otro. O sea, cada cual organizaba la suya. Cada cual organizaba la suya. Claro. Y el sacerdote era el único, o sea, el padre Carlos Borelo, así que daba la misa para los dos bandos. Y era italiano, de paso. Pero por separado, ¿no es cierto? Pero por separado. Claro. ¿Te das cuenta? Pero eso era lo que ocurría acá. Es más, se reunía dinero y se enviaba a España para cada uno de los bandos. O sea, cada uno reunía dinero y mandaba a su gente este dinero, ¿no? ¿Este tipo de divisiones se reflejaban en los medios de prensa de la época? Sí, porque ahí era como se convocaban. Claro, se convocaban a través de... A través de los medios gráficos, ¿no es cierto? Prácticamente en esa época La Voz de San Justo ya era diario, y en ese momento estaba el diario El Progreso y el diario La Voz de San Justo. Y a través de los medios se hacían las convocatorias para las misas, para las reuniones, nada festivo para reunir dinero. Pero a veces sí, una comida, una cosa, pero muy austero, ¿no es cierto? Una cosa así muy cauta, porque estamos hablando de que la gente que estaba reuniendo dinero como para para apoyar bandos en guerra. ¿Y los medios, La Voz de San Justo? No tomaban partido. No tomaban partido, porque los dos estaban en manos de... Belén Cabrera, bueno, era un hombre más bien... Era argentino. Argentino. Belén Cabrera era argentino. Pero no tenía nada que ver con esto, sino que, de todos modos, editorialmente, en el caso de La Voz de San Justo, era más para el lado republicano que fascista. Que para el lado del franquismo. Sí, absolutamente, en razón de que el director de la época era del Partido Demócrata también, ¿no? Claro. Que era Mario Formento. Era claro. El director de esa época. Que tenían un perfil más bien republicano, republicano para, sí. para la época. Como mutuales, no sobrevivieron a la competencia que vino después de los sectores privados y todo lo demás. No, ni esta ni tampoco lo que fue la parte de las otras colectividades, ¿no es cierto? Los italianos. Claro, que tienen, bueno, el italiano se manifiesta más a través del panteón social, ¿no es cierto?, que tienen cuestiones educativas, y lo mismo canalizaron los españoles. Pasado ya el tema del tiempo de la guerra, vuelven otra vez a unirse todos, digamos, en la sociedad española, y comienzan, porque ya venían desde antes, grandes celebraciones por lo que era el 12 de octubre. Para los españoles, el Día de la Raza, ¿no es cierto? Y lo fue hasta no hace muchos años atrás. No, sí. O sea, hasta alguna década aproximadamente atrás, unos tiempos antes, el Día de la Raza era algo celebrado en las escuelas, con un perfil muy claro del descubrimiento de América, en fin. Y eso, bueno, se celebraba mucho desde la colectividad española, se hacían las romerías, se desfilaba por la ciudad con la banda de música de la municipalidad al frente, y se contrataban conjuntos españoles con gaitas, los tamboriles, bailarinas, en fin, que venían desde otras ciudades para desfilar por las calles céntricas de la ciudad, saludando a las autoridades, o sea, como ofreciendo a la sociedad española, a la comunidad de San Francisco, su fiesta, que era esa, como lo hacían en el 20 de septiembre los italianos. Claro. Exactamente era lo mismo. Desfilaban por el centro con la banda, tirando bombas, en fin, y ofreciendo su fiesta a la sociedad de San Francisco. Acá te pido una opinión, una apreciación por lo menos. El proceso de asimilación de españoles e italianos, las dos principales colectividades cuantitativamente en San Francisco, ¿fue similar o hubo diferencia? ¿Hubo alguna colectividad que se asimiló más rápido a la argentinidad, al proceso de argentinización? No, todos, yo creo, incluso incluyamos acá hubo ingleses, hubo norteamericanos que estuvieron radicados en San Francisco, los suizo-alemanes, los franceses, los polacos. Yo creo que todos, porque incluso, si bien siempre se comenta que se hablaba mucho del piamontés, ¿no es cierto?, que era necesario el piamontés conocerlo para conseguir un trabajo. Tal vez la gente que estaba en el campo, que estaba más aislada, entre ellos hablaban el piamontés, pero acá tenían la necesidad de hablar castellano, entonces, o el español. Y entonces acá se hablaba en la lengua que hablábamos nosotros, o nuestros antecesores, o sea, se hablaba en castellano. Y había un gran esfuerzo de ellos por aprenderlo y por hablar en castellano. No venían a hablar en italiano, así por lo que yo tengo registrado. Si bien
hay cosas que están publicadas, por ejemplo, también en el diario, en italiano. Están publicadas algunos comunicados, cosas así que son de la colectividad, están publicados en italiano. Pero en el trato frecuente se integraban con el idioma castellano. Es más, tenían una gran participación en lo que eran las fiestas patrias nuestras, 25 de mayo y 9 de julio, que eran las dos fechas, digamos, que se celebraban. No estaba el Día de la Bandera, ni la muerte de San Martín, no se recordaba nada. Pero sí, las dos fechas centrales había una gran participación y una gran presencia. Es más, en algunos comentarios que se hacen en el diario que comentaban lo que eran los festejos, hacían señalar que las colectividades extranjeras tenían mayor participación que la municipalidad de aquel momento en la celebración de las fiestas patrias argentinas. Está clarísimo. Bien, Arturo, se nos fue el tiempo. En este bloque repasamos la presencia de la colectividad española en la ciudad de San Francisco, fundamentalmente en los primeros años. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. En este nuevo bloque de Huella vamos a hablar de la industria. Hablar de la industria en San Francisco, en términos generales, es remontarse a los mismos orígenes. Lo hemos contado aquí con Arturo en innumerables ocasiones. El origen del actual emplazamiento de San Francisco es el ferrocarril y junto al ferrocarril la industria molinera. A partir de allí, un desarrollo impresionante en distintas facetas de la industria, algunas que tienen que ver con la materia prima que se genera aquí en nuestra región, pero otras que no tienen nada que ver con la materia prima que se genera en la región, y por eso son las que nos llamaron la atención para desarrollar en este bloque. Arturo, si uno dice industria molinera, dice, bueno, teníamos los campos rodeados de trigo, era necesario almacenarlo, era necesario procesarlo, con el ferrocarril después eventualmente transportarlo. Ahora, si uno dice cal en San Francisco, donde no hay montañas de donde sacar el producto, si uno dice jabones, si uno dice licores en San Francisco, es como que llama la atención. Y sin embargo, tuvieron presencia esas industrias en la historia de la ciudad. Claro, y fueron importantes. Esa es un poco la otra industria que tuvo San Francisco y que en algunos casos ha continuado a lo largo del tiempo, ¿no? Es un poco la presencia de la industria química, una industria química muy chica, pero que tuvo su desarrollo también en la ciudad para cubrir necesidades que en aquel momento había, en razón de que no todo podía importarse ni todo podía traerse a veces desde los grandes centros. Claro, el urbanos, transporte claro. En aquellos primeros años tampoco era algo fácil. No era sencillo. No era sencillo. Claro. Entonces, acá surge ya en 1891, muy poquito después de fundada la colonia y de poco después de instalado el ferrocarril aquí, un señor Marengo funda la primera calera
aquí, que luego pasa a ser la calera de Cufia y de Fasi. Que estaba aquí en la zona de 9 de julio, vos nos la mostraste. El archivo gráfico tiene fotografías. Sí, están las fotografías del lugar donde se trabajaba, que era en Boulevard 9 de Julio, aproximadamente entre calle Sarmiento y Corrientes. Bien. Todo ese espacio estaba ocupado por la calera, que luego se la conoció más y trascendió más como la calera de Patruco. Claro, ahí está. Así Claro, es como yo la recuerdo. Trasciende más como la calera de Patruco. Recuerdo que vos nos contabas, ¿no? Claro, el primer dueño es un señor Marengo. Marengo se la vende después a Cufia, Fasi, en sociedad con Minetti de Córdoba. ¿Por qué? Porque Minetti era el que le abastecía los minerales desde las sierras de Córdoba a través del ferrocarril y depositaban con los vagones al lado de la propia empresa. Claro. El mineral de cal para que así la cocción. Minetti de la familia la misma empresa que continúa hoy. Que continúa de los Claro, molinos Minetti. Exactamente. Y escúchame, Arturo, entonces aquí, a través del ferrocarril, ¿qué llegaban? ¿Las piedras? Llevan las piedras y acá se hacía todo el tratamiento para hacer la cocción, que se llama, de ese mineral, para hacer la cal. Se producían 50 toneladas diarias de cal. O sea que era una producción muy grande para un pueblo que estaba empezando a construirse y necesitaba de esa cal, pero también se vendía luego en otros lugares y el remanente se exportaba a Paraguay. Por el ferrocarril también se mandaba al puerto de Santa Fe o de Rosario y desde ahí se embarcaba río arriba y se llevaba hasta Paraguay. O sea que una de las primeras productos incluso exportados desde este lugar no solamente es harina o cereales como materia prima, sino ya material elaborado, algo con valor agregado como era la cal para construcción. Lo que vos decís de la exportación a Paraguay, tal vez nos ayude a explicar de por qué la fraccionaba acá, es decir, había un doble interés. Bueno, venderla aquí en toda la región, exacto, pero también de aquí estaba más cerca del puerto, punto de exportación. También. ¿No? O sea que, bueno, eran visionarios en instalar este tipo de negocios, este tipo de empresas. De hecho, María Inés Fasi, ¿no? Que estaba casada con Cufia, luego en viuda de Cufia y se casa con Patruco, ¿no? María Inés Fasi es considerada la primera mujer millonaria de San Francisco, porque la facturación, en el año 15 y 16 aproximadamente, la facturación rondaba el $1.000.000 anuales. Que una empresa facture $1.000.000 en esa época. Sí, eran pesos fuertes. Era una moneda fortuna, ¿no es cierto?, en dinero, que obviamente hay que tener en cuenta gastos y cosas, ¿no? Esa era la facturación, pero el remanente que le quedaba de dinero o el beneficio que le quedaba era muy grande, y eso en una sucesión de años de una empresa que comienza en 1891 y quiebra en los años 40, es medio siglo de ingresos muy fuertes. Y el proceso de transformar esa piedra, ese producto primario, en la cal, era en hornos. En hornos, claro. Grandísimos hornos. Que vos recordás que en uno de los capítulos de Huella, donde nosotros hablamos sobre las huelgas, precisamente, es decir, dejaba mucho dinero también, pero los sueldos que se pagaban en el lugar eran bajos. Claro. Donde la respuesta de la empresa a los obreros huelguistas había sido que le pagaban poco, porque ellos no tenían ningún tipo de capacitación, no precisaban gente formada, era un trabajo y que bruto. lo que le pagaban, lo que le pagaban estaba bien pagado, y no le dieron el aumento que habían pedido los huelguistas en aquel momento, año 17. Pero la facturación de la empresa era muy buena. Bien, eso por un lado. Eso por el lado de la cal. Hubo otros productos de industria química. Para la misma época, ¿no es cierto? Acá vos tenías una jabonería que era de un señor Manuel Terizot, cuyo edificio existe todavía. Está en la avenida 9 de septiembre, al lado del Club San Isidro, en inmediaciones de San Isidro, una construcción que en varias oportunidades le estuvieron haciendo refacciones, la estuvieron recuperando. Ese edificio, así como está todavía, o las partes que quedan de ese edificio, son ya más que centenarias, porque son de la época en que estaba ahí la fábrica de jabones de Terizot. Terizot, él trae acá un técnico jabonero, porque tampoco no era cuestión de que cualquiera lo hacía. Y además de ser un técnico jabonero, era artista plástico. Era artista plástico. Y él, entonces, además de hacer ese trabajo como técnico jabonero, en otros momentos se dedicaba al arte plástico y como pertenecía al fascismo, sí, señor. Siempre surge acá el tema del fascismo y del socialismo. Porque aquí nosotros hemos comentado era que muy politizado todo. Claro, y que los planteos políticos ideológicos de Europa se trasladaban aquí, tanto lo de España como lo de Italia. Exactamente, así que él, ¿no es cierto?, era del fascismo, entonces integraba una entidad italiana que no era la Sociedad Italiana 20 de septiembre, sino el Dopo Lavoro. Exacto. El Dopo Lavoro tenía su sede en San Juan e Iturraspe, y ahí Lazzarini
tenía una academia de pintura, al que asistían decenas de mujeres, ¿no es cierto?, para aprender a pintar. Algunas habrán trascendido luego porque habrán continuado estudios posteriores, pero la mayoría era como para una recreación, una labor. Tenemos ahí uno de los primeros antecedentes de actividad cultural. Exactamente. De la ciudad. Sí, porque esto es anterior a la Academia de Bellas Artes que creó la municipalidad en la época de Villafañe. Además de la jabonería, también hubo industria licorera. Y industrias licoreras. Una de ellas era la de Higinio Tartari. Higinio Tartari era un joven italiano que estaba radicado aquí en San Francisco, que incluso en la época de la Primera Guerra Mundial es convocado para ir a pelear a la Primera Guerra Mundial y pone en venta la fábrica de él de licores para reunir un dinero e ir a Italia a pelear a favor de Italia. Posteriormente cambia de idea, no vende el negocio, se va de San Francisco a Buenos Aires, se casa ya con una señora Tartari también, que era una prima de él, vuelven luego a San Francisco, se radica acá y él queda con su industria durante muchísimos años trabajando, una industria licorera y de jugos, ¿no es cierto?, de refrescos, así, que el nombre no era muy original porque era Tartarín. Tartari y Tartarín era el producto que él hacía. Y tenía en un tiempo su empresa instalada al frente de lo que es ahora la empresa Rosso. Claro. En calle Córdoba, al frente, así, un poco en diagonal, ahí estaba. Que después, durante bastante tiempo, siguió con otro rubro edificio, aproximado. Claro, con el fraccionamiento de vinos. Fraccionamiento de vino. Claro, de Ferradas. De Ferradas. Claro. Exactamente, pero con otro edificio, en otra instalación, ¿no es cierto? Pero ubicado ahí este era uno de los licoreros. Los otros eran cuñados, que eran Pedro Blanzari y José Forchino, que estaban en Iturraspe también, y Humberto Primo de aquel momento, que sería Avenida Libertador. Sí, señor. Si se fijan que esto es al lado de donde está la sala de juego ahora en San Francisco, en el edificio de la esquina, ese edificio sigue siendo el mismo y en la parte superior del edificio tiene impreso en cemento el nombre de Pedro Blanzari. No me diga, yo paso todos los días y no lo veo, ahora salgo de acá para verlo. ¿Sabés dónde estás caminando? Claro, pero Bueno, está el nombre, esa era la licorería de Blanzari. Ellos hacían ahí un aperitivo que se llamaba nocino, que lo recomendaban porque dice que el que tomaba eso tenía un apetito después impresionante, ¿no es cierto? Y un agua de mesa, producto que ellos también tenían en venta de esto. Y a todo esto se suma después Raimundo Cartier, hijo del ingeniero Cartier, que fue el que hizo los planos aquí en San Francisco. Y que fue presidente del Consejo. Aquel fue el presidente del Consejo. Este Raimundo Cartier fue director del registro civil en San Francisco en algún momento. Hay mucha documentación de la época firmada por Raimundo Cartier, que es el hijo del que hizo los planos y el que había sido presidente del Consejo Deliberante en su momento. Este Raimundo Cartier pone en San Francisco, en una época en que había una gran necesidad de ello, una fábrica de hielo. Fabricar barras de hielo. Claro, sí. Bueno, esas las tengo presentes hasta los años 60, 70. Sí, 70, 80, en algunos casos, las fábricas de hielo. El hielo era muy requerido incluso por el tratamiento de enfermedades. Claro. Era una forma de bajar la temperatura de la gente que en aquel momento tenía enfermedades que todas derivaban en altas fiebres. Entonces el hielo era muy requerido y no era fácil conseguirlo. Claro. No se producía domiciliariamente. Incluso las heladeras funcionaban con hielo. Claro, o sea, no había producción de hielo como podemos tener hoy en nuestra propia casa. Claro. ¿Tá? Pero el Cartier, además del hielo, aprovechó, y como él tenía tratamiento del agua, para purificar el agua que teníamos nosotros no era de buena calidad porque era de subsuelo, entonces esa agua purificada él luego la fraccionaba, la vendía y vendía agua con gas y sin gas. Antecedente del agua mineral. Por supuesto. Agua mineral que consumimos. Y lo último sería que
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.